Hola a todos, gracias por venir al seminario estudiantil de altas energías y gravitación. Hoy está con nosotros Abraham Sánchez para presentar su trabajo en Double Field Theory que llevó a cabo bajo la tutoría de Antonio Centeno. En el diseño de su trabajo para titularse de maestría y pues pueden interrumpirlo en cualquier momento, preguntar y él tratará de contestar seguramente. Entonces, gracias Abraham. Gracias a ti, Miguel. Pues pregúntenme todo lo que quieran, por favor. Eso me ayudará a mí, les ayudará a ustedes a entender mejor. Este trabajo se llama Identidades en Éter, Funciones Beta y Simetrías en la teoría de campo doble, DFT por sus siglas en inglés. Entonces a partir de ahora le voy a decir DFT porque esta traducción no me gusta tanto. Esta palabra simetrías es bien importante en esta presentación. Entonces a mí se me ocurrió ponerles esta imagen bien padre, con unos patos y unos árboles, muy simétrico todo. Y me gusta porque hay que verla con más detenimiento para ver que hay más simetrías de lo que pareciera ser nomás cortando así. Pues así es un poco este rollo, hay simetrías escondidas que hay que ver quiénes vamos a hacer y cómo nos ayudan. Entonces, me pareció bueno darle 5 segundos a esta imagen para verla. Es la única imagen de la presentación. Este trabajo empieza con la teoría de cuerdas cerradas y bosónicas. Y para iniciar aquí, pues hay que tomar la acción clásica, ver qué tiene de bonito, cuantizar esa acción clásica. Y esa parte de compactificaciones y de dualidad a mí me gustaría ponerla como entre paréntesis, porque digamos, en un libro de texto no es lo que viene después de cuantización, pero con estas herramientas es suficiente para poder ver esto, y a mí me sirve en esta presentación. Vamos a ver qué son las compactificaciones y qué es esto, la dualidad de... Esta es una dualidad que tiene la teoría de cuerdas, que vamos a discutir más en detalle. Y resulta ser que esta acción clásica que se construye aquí tiene ciertas simetrías y se puede extender a una acción más grande considerando todos los términos que son invariantes bajo esas simetrías, y a eso le llamamos modelo sigma. Y cuando queremos cuantizar el modelo sigma, queremos obtener información de bajas energías de la teoría cuantizada, porque eso nos dice cuáles son los efectos cuánticos de cuerdas a gran escala, ¿no? Macroscópica para las cuerdas. Que sigue siendo cuántica para nosotros, ¿no? Y entonces para calcular eso hay que calcular esto que se llama la acción efectiva, y esto pasa por un proceso de renormalización y hay que calcular estas funciones beta. Y mi trabajo en la licenciatura fue un poco en esta dirección, en esta sección, y tenemos mi tutor y yo un resultado que nos parece interesante y que no está reportado más que por nosotros. Y la idea es generalizar el resultado que les voy a mostrar aquí a esta nueva teoría que se llama teoría DFT, teoría de campo doble. Esto tiene como objetivo construir una acción que sea invariante bajo esta dualidad de... disculpen. Bajo esta dualidad de... y entonces hay dos formas de hacerlo. Nosotros le decimos en español el formalismo E y el formalismo Anche. El Anche es más moderno y en particular, el Anche no lo voy a necesitar mucho aquí en esta presentación, pero está bonito verlo porque sí sirve de algo. Y aparte es el más moderno, el enfoque más moderno para esta teoría. Y vamos a hablar de algo que se llama derivada covariante, pero en esta teoría, y que nos va a servir para poder generalizar este resultado que vamos a discutir aquí. Y bueno, esa generalización se ve aquí al final. Ese es más o menos el camino que voy a seguir. Y al final pues discutimos unas conclusiones. Entonces, como les dije, hay que ver la acción efectiva. Esta primera parte lo podrán encontrar en los libros de texto. Aquí hay unas buenas referencias de los libros que yo considero los adecuados para empezar a aprender teoría de cuerdas. La acción de Namugot es la acción que describe la dinámica de una cuerda en un espacio-tiempo de d dimensiones. Y la forma de construirla es inspirarse en cómo se construye la acción de una partícula relativista,
Y lo que uno le pide a una partícula relativista es que su línea de mundo sea invariante bajo reparametrizaciones del tiempo. Entonces aquí uno hace la analogía, bueno, una cuerda que se mueve en un espacio-tiempo D-dimensional es un objeto extendido en una sola dimensión que barre una hoja, que le llamo hoja de mundo, y entonces esa hoja de mundo se describe con dos parámetros, y yo quiero que mi hoja de mundo sea invariante bajo las reparametrizaciones de esos dos parámetros. Y haciendo eso, midiendo eso, es como uno llega a la acción de Namu-Goto, que es esta, este es H es el determinante de esta métrica inducida, y esta G es la métrica del espacio-tiempo donde se mueve la cuerda. Y estas I y J corren de 0 hasta D-1, que es la dimensión del espacio-tiempo donde está la cuerda. Y este alfa y beta corren en las dos coordenadas de 0 a 1, y son las dos coordenadas que se necesitan para describir la hoja de mundo. Una acción más genérica, no genérica, una acción equivalente, pero con más grados de libertad, es la acción de Polyakov. Son equivalentes en el sentido de que si uno calcula las ecuaciones de movimiento, la gamma, que es esta, se interpreta como una métrica sobre la hoja de mundo, se despeja algebraicamente de sus ecuaciones de movimiento, se puede volver a poner aquí y regresamos a Namu-Goto. Entonces, sí es una teoría con más grados de libertad, pero tiene ambigüedades. Y las ambigüedades en particular están aquí. Esta métrica sobre la hoja de mundo no es igual a la métrica inducida. Esta métrica se puede despejar algebraicamente de sus ecuaciones de movimiento, salvo un factor de esta forma, que no importa, o sea, que no modifica la dinámica. Entonces, esto es un tipo de simetría de norma porque esta función depende del punto en la hoja de mundo en el que estemos. Entonces, lo que tenemos es una acción con las mismas ecuaciones de movimiento, con más grados de libertad, pero vemos que es una teoría de norma, entonces tendrá constricciones que le corten los grados de libertad extra y volvamos a obtener los buenos. Entonces, en ese sentido estamos haciendo algo consistente. Y lo que uno puede ver es que el hecho de que tengamos esta simetría, cuando uno calcula el tensor de energía-momento de esta teoría en dos dimensiones, el tensor de energía-momento es la variación respecto a esta métrica. Esas son como las ecuaciones de movimiento de esta métrica. Entonces, como queremos que se satisfagan, vamos a concluir que la traza del tensor de energía-momento es 0. Y eso es la constricción que tenemos, la constricción de norma. Si uno escoge... A ver. Esta es una teoría en dos dimensiones, sobre la hoja de mundo. Estos son campos sobre la hoja de mundo. Entonces, en dos dimensiones, cualquier métrica dada una asignatura es conformemente plana. O sea, puedo pasarme con una transformación conforme, o sea, una transformación de esta forma. Me puedo pasar a la gamma que se ve así, minkowskiana. Y en esta norma, que le llamamos norma conforme, lo que implica es el tensor de energía momento es 0, no la traza, sino todo el tensor. Y eso se ve así. Entonces estas les llamamos constricciones de Virasoro, que son las constricciones de norma de la teoría de Polyakov. Y estas se pueden empaquetar aquí en una identidad que se ve así, más fácil, solo una, no dos. Y por otro lado tiene ecuaciones de movimiento que se ven así. Esto es como un cuadrito X. Entonces las soluciones más generales son de esta forma, que son estilo D'Alembert, creo que se llaman. Y esto de alguna forma corta a la hoja de mundo en dos direcciones. Una dirección más y una dirección menos. Les podemos llamar xi más y xi menos, y son otras coordenadas en las que le podemos poner a la hoja de mundo. Oye, pero ¿dónde quedó lo de la métrica que iba con las X? O sea, ¿por qué te salió una ecuación de onda con parciales y no como con derivadas covariantes? Ya, sí, bueno, eso es un buen punto. La forma más sencilla de estudiar cuerdas primero es escoger esta métrica eta. O sea, por eso sale el cuadrito X. Pero sí es cierto, luego se puede tomar curva y lo que sale aquí es unas derivadas covariantes contraídas, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Además, como les dije, esta es una cuerda cerrada, entonces necesitamos una condición de periodicidad.
Y la condición que le imponemos es esta, que es una cuerda de radio 1, solo para hacerlo más sencillo. Y bueno, a esta solución a estas componentes de la solución son la parte derecha y la parte izquierda. Y cada una no es solución de la ecuación de movimiento, solo la suma, y eso es importante saberlo. Bueno, entonces, como les dije, aquí le podemos llamar xi más y xi menos. Son dos coordenadas, es un cambio de coordenadas que se le puede hacer a la hoja de mundo. Y entonces aquí los uso. Y en modos de Fourier, estas soluciones se ven de esta forma. Aquí no se ponen todos los cálculos, pero lo que se puede mostrar es el número que sale aquí, es el centro de masa de la cuerda. Esta P es el momento conjugado a este centro de masa. Y además es la cantidad conservada, o sea, sí es un número, es la cantidad conservada asociada a esta simetría que tiene la teoría. Porque, a ver, para que Nabucco sea relativista, tiene Diffeos y es invariante bajo el grupo de Poincaré. Y Polyakov hace lo mismo, además tiene esta simetría nueva que viene de más grados de libertad aquí. Bueno. Oye, pero eso no restringe la métrica con la que empezaste a hacer la de Minkowski. O sea ¿por qué dices que es invariante de Poincaré completo, digamos? Sobre la hoja de mundo. O sea, esta es una teoría invariante de Poincaré para transformaciones de Poincaré sobre la hoja de mundo, donde estas son las cosas que transforman. Además hay otro espacio, o sea, es que aquí hay simetrías sobre la hoja de mundo y simetrías en el espacio-tiempo donde la cuerda está sumergida. Eso es bien importante de notarlo. Yo les estoy diciendo esto tiene Diffeos para Diffeos sobre tau y sigma, y tiene transformaciones de Poincaré sobre tau y sigma, y así es invariante, igual esta. Además esta tiene esta otra simetría, que esto los deja invariantes. Entonces, es un pedazo de las simetrías de Poincaré, son las traslaciones, y estas como cantidad conservada tienen este P, entonces eso se puede probar. Esta es la expansión en modos más general. ¿Y para qué queremos la expansión en modos? Porque queremos cuantizar, y la única forma que sabemos, una de las formas que sabemos es cuantización canónica, es lo que quiero intentar aquí. Por eso necesito estos modos de Fourier. Como además estas X deben de ser reales, tenemos unas condiciones de realidad para X, para P y para los coeficientes. Esto es bueno. Pero hasta este momento los alfas son arbitrarios. Hasta ese momento los alfas son arbitrarios, sí. Son coeficientes de Fourier arbitrarios. Porque vienen de la expansión en modos. Y bueno, para cuantizar además queremos el hamiltoniano. Entonces, uno puede escribir, el hamiltoniano formalmente debería ir en P, ¿no? En el momento conjugado. Pero los momentos conjugados van como X punto y X prima. X punto es la derivada respecto a tau y prima es la derivada respecto a sigma, que son estas dos coordenadas en la hoja de mundo. Estas. Bueno, el hamiltoniano se ve así. Y si uno lo escribe, como tenemos estas expansiones en modos, uno puede derivar respecto a tau. Tau está metido aquí, y sigma también está metido aquí y acá, igual acá, ¿no? Entonces podemos derivar y escribir el hamiltoniano en modos, y esto se ve de esta forma. Y nosotros se nos ocurre definir estos operadores que se llaman, bueno, aquí también llevo unas comillas, ¿no? Aquí todavía no hay nada cuántico, entonces no estoy definiendo operadores, pero los quiero definir para que sean operadores en la teoría cuántica. Entonces, desde ahorita les voy a llamar operadores. Y se llama el operador los operadores de Virasoro, y los defino así. Y entonces uno ve aquí que si uno evalúa, agarran los L0, está M0, y entonces esto aparece aquí. Y además satisfacen esto. Esto es bueno porque esto nos va a traer... esto nos va a hacer llegar a que son hermitianos, son buenos generadores. Porque al final eso es lo que quiero que sean, los generadores del álgebra de esta simetría. De esta simetría. Entonces lo que ahorita estoy haciendo es intentar averiguar cuál es el álgebra de esa simetría.
y esto es bueno, tenemos esto, vimos que el hamiltoniano L0 más L0, L0 más L0 barra, eso lo pongo aquí. Y si uno se regresa a las constricciones que les mostré aquí, este es el hamiltoniano. Y eso es 0. Oye, vas a decir que como interrumpo, pero ¿No está bien? ¿cómo calculas los momentos para calcular el hamiltoniano? ¿Con sigma o con tau, no? Tenía dos parámetros ahora, ¿no? O sea, el hamiltoniano define los momentos como que rompiendo espacio-tiempo, diciendo los momentos son la parcial respecto a la parcial t de algo, respecto a algo punto. Pero pues aquí tienes dos parámetros, ¿no? Sí, por eso tenemos justo No, me refiero, tienes dos. la x tilde y digo x prima y x punto. O sea, le defines más momentos, ¿no? O sea, son como, ya entendí. O sea, como que cada... Es que tienes dos parámetros es que lo que pasa en una teoría de una partícula puntual es que uno tiene el tiempo. Y entonces uno ve que puede hacer reparametrizaciones del tiempo y se inventa una nueva coordenada que se llama x0, que no es el tiempo. X0 lo puede uno fijar al tiempo y eso es fijar la norma. Aquí también. Aquí vamos a tener ahora dos reparametrizaciones en tau sigma, y que si uno fija que tau es como una dirección temporal en la hoja de mundo y sigma es una dirección ortogonal, es como una dirección espacial en la hoja de mundo, otra vez uno puede fijar las direcciones y recuperar como... O sea, fijar la norma, es lo que quiero decir. Como se hace en la cuerda, en la partícula puntual, perdón. O sea, el tau aquí es como si tuviera x0 y x0 prima, uno extra. Entonces tengo dos parámetros, entonces tengo dos momentos diferentes. Y así es como se definen estos. Pero por eso no los estoy escribiendo aquí, porque solo iban a confundir a la gente. Pero lo que sí podemos ver es que esto es esta constricción. Entonces el hamiltoniano es 0. Eso es una constricción de norma que aparece en todas las teorías con difeomorfismos. Eso quiere decir que también vamos bien. Y además, la otra constricción, esta, resulta ser que se ve así. Y así como el hamiltoniano genera las traslaciones temporales sobre la hoja de mundo, y con temporales me refiero a traslaciones en la dirección tau, esta otra constricción genera las traslaciones en la dirección sigma, que esto físicamente es que la cuerda no tiene ningún punto distinguible de los demás. No hay un punto preferencial en la cuerda que diga dónde se cierra la cuerda. Todos los puntos son iguales, y es un poco en lo que está diciendo esta. Y bueno, van a conmutar sobre las constricciones, evidentemente. Bueno, y ahora uno se va a calcular la masa con la relación de dispersión relativista, porque lo que queremos es calcular estados cuánticos con masa tal, lo que queramos, y entonces lo escribo en modos y se ven así. Y entonces, pues se nos ocurre escribir unos operadores que se llaman de número, inspirados así en el oscilador armónico, porque como que lo que tengo aquí son un montón de campos escalares que sí vienen acoplados con esto, pero esto no es dinámico, esto no es un campo dinámico. Entonces son un montón de campos escalares que, bueno, cuando uno cuantiza el campo escalar encuentra osciladores armónicos, ¿no? Entonces como que lo que más o menos nos va a salir aquí son osciladores, muchos más osciladores. Bueno, y entonces para cuantizar, ahora sí proponemos que sean operadores, cuantización canónica, y proponer esto nos implica estas relaciones para los coeficientes, que ahora también van a ser operadores, que van a ser nuestros operadores de creación y aniquilación, porque este es el álgebra de los operadores de creación y aniquilación. Esta delta de Kronecker solo se enciende cuando n es igual a menos m, para que coincida con el 0, y entonces estos sí conmuten en algo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces eso nos define que este es un operador de creación y este es uno de aniquilación. Y nuestros estados físicos
Bueno, los vamos a definir para m mayor que 0, por esto que vimos aquí, que necesitamos que uno sea el opuesto, si no, no estamos hablando de los mismos osciladores. Que definimos m igual a 0, mayor o igual que 0, entonces los estados físicos son los que las concepciones de Virasoro aniquilan. Y los operadores de Virasoro, ahora como los queremos hacer cuánticos, les ponemos dos puntitos y les ponemos el orden normal. Oye, espera, otra vez a ver si nomás me pusiste unos momentos, ¿no? Que había dos juegos de momentos, o es lo mismo y saldría nomás con otro parámetro. Ajá. Ah, ok. O sea, estas cosas barra, a ver, estas soluciones, las barras que yo tengo aquí, solo diferencian a los modos y a las P's de la solución derecha y de la solución izquierda, pero juntos tienen que hacer la solución. Entonces los momentos que uno pone aquí son los momentos de estos. O sea, completo. El momento conjugado a este. Y hay dos momentos conjugados, ¿no? Ajá. Y entonces esos vienen aquí. Ay, ya me pasé. No, o sea, sí, en eso no me quedaba duda, ¿no? La pregunta era si eran, ¿cuál de las dos parejas de momentos, pues? Las que son respecto a signos, las que son respecto a tau. Sí, da lo mismo. Ya entiendo tu pregunta, sí. Entonces sale esto. Y les pongo puntitos para que sean operadores. Y hay algo más que les quería decir. No. A ver, entonces resulta ser que por el orden normal, tiene un 0 aquí, tiene una ambigüedad. Porque estos, como n corren los naturales, cuando corren de un lado da algo y cuando corren del otro darle la vuelta por el orden normal, pero va a quedar el mismo, parece que es un medio, hay dos pedazos que salen iguales, ¿no? Y uno queda ambiguo, el conmutador va sacando una constante de esta forma. Entonces, al 0 en particular hay que redefinirlo de esta forma. Y ahora sí solo corren los naturales. Esto le puse naturales, esto tal vez debería de ser enteros. Bueno, entonces por el orden normal tenemos una ambigüedad y hay que poner una constante aquí que no sabemos cuánto vale, pero es una constante que ponemos para que haga bien esto. Y estas, bueno, no sé si lo notaron, pero aquí dice que no muerdo al 0. Entonces, ¿quién es alfa 0? Pues como que de aquí armo yo un alfa 0, lo defino para que peguen bien. Y por eso aquí le pongo que es este. Bueno, ya con todas estas cosas uno se puede aventar a hacer una cuentota y este es el álgebra de Virasoro. Y esta C es un número muy particular del álgebra que se llama carga central. Y este es el 1 entre 12 que sale en la teoría de cuerdas en todos lados. Ese que hizo un máster entre todos los naturales. Esa es una forma de llegar a este 1 entre 12, pero hay otras formas. Si uno calcula esto, este 1 entre 12 es una forma limpia de llegar. Pero bueno, este es el álgebra. Y estos son los operadores del número que se me antojaron definir por lo de acá. Entonces, la relación de dispersión ahora se ve así. Y lo que generalmente se hace después de esto es, entonces, estudiar los estados. Todo esto ha sido como la teoría de cuerdas estándar cerradas. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro de texto. Lo que generalmente se hace después de esto es considerar los estados. Hay un estado taquiónico cuando n es 0. Los estados aquí son consistentes cuando la dimensión es 26. La dimensión de este espacio-tiempo, de estas i's, donde vive esta métrica, es 26 y a igual a 1. Esa es una solución consistente. Entonces uno se da cuenta, a eso le llaman dimensión crítica,
Y en la dimensión crítica, o sea, A igual a 1 y D igual a 26, si uno escoge los estados que tienen osciladores 0, además estos tienen que ser iguales por esta ecuación de aquí. N y N barra tienen que ser iguales, entonces me escojo 1 y 1, y entonces tengo estados no masivos. Y me voy a fijar en esos estados a partir de ahora. Esos estados no masivos se descomponen en una representación de SOD-2. Eso está padre. Y en una representación irreducible de SOD-2. Y el menos 2 viene de esto, de que tenemos D dimensiones en este espacio afuera de la cuerda. O sea, hay D y corre de 0 a D menos 1. Y el menos 2 viene de que hay que quitar estos 2 grados de libertad, que son de norma. Como quitar el tiempo en SO menos 1,1, ¿no? Bueno. Me fijo en los estados no masivos. Y... ¿qué más les quiero decir de esto? Nada más. Bueno, ahora, por otro lado, nosotros podríamos considerar en este espacio de 26 dimensiones que hay dimensiones que están compactificadas. Eso lo único que quiere decir es que tiene una relación que hace que la dimensión esté cerrada, ¿no? Y si uno se pone a ver el momento en una dirección, lo voy a hacer solo para una porque la generalización es muy fácil, pero esto es solo para una dimensión. El operador de traslaciones se ve así con el momento aquí, porque el momento genera las traslaciones, y entonces si nosotros lo recorremos en una dirección compactificada, este número, y el R es el radio de la compactificación, entonces deberíamos de caer al mismo estado. Y de aquí salen unos cosenos y un seno, y la solución a estos son unos P's que se ven de esta forma, y esto cuantiza el momento, y a esta N le llamamos excitación de Kaluza-Klein. Por otro lado, si tenemos a diferencia de las partículas puntuales, esto es un rollo de cuerdas. A diferencia de las partículas puntuales, si nosotros tenemos una dimensión compactificada y cuerdas, las cuerdas se pueden enrollar en esas dimensiones. Y entonces, en particular, nuestra relación de periodicidad de la cuerda cerrada se va a ver de esta forma en la dimensión compactificada, en la dimensión que estemos compactificando, con esta W que va a contar cuántas veces le da vueltas a la compactificación. Estoy considerando compactificaciones toroidales, circulitos, ¿no? Son las fáciles. Y entonces esto cuenta cuántas veces se enrolla en el toro. Y ahora sí, ya más concretos, me escojo la dimensión 25 para compactificarla, y por esta razón la expansión en modo se ve ahora de esta forma con este nuevo aquí término. Y las A0 las alfa 0 ahora están definidas así, y lo que habíamos visto anteriormente es que las alfa 0 eran iguales, pero ahora con números de enrollamiento, así se llaman, winding numbers, ahora con números de enrollamiento vemos que sí son diferentes. ¿Esto cómo lo interpretan? Lo que nos dice primero esto es que a nivel de constricciones, o sea, estas constricciones, lo que nos dicen es que los modos de vibración de la cuerda hacia la derecha o hacia la izquierda, como es una cuerda orientada, sí hemos bien definido qué es derecha y qué es izquierda. Entonces, los modos hacia la derecha son igual que orientar modos a la izquierda. 0. Uy, ya me pasé otra vez. 0. Los modos 0. Eso es como no te mueves a la derecha, es lo mismo que no moverte a la izquierda. Pero lo que ya vimos aquí, lo que vemos aquí es que cuando hay winding numbers, ahora sí hay una diferencia entre las cosas que van a la derecha y van a la izquierda. Y que tiene que ver con que están enrolladas en una dimensión. Entonces esto ya es algo nuevo, que no ve, además totalmente cuerdero, porque viene en la cuerda se puede enrollar, las partículas puntuales no pueden hacer esto. Y entonces la relación de dispersión cambia también y se ve de esta forma. Ahora esto era lo que ya teníamos, y ahora se le agregan estos, y se le van a agregar tantos términos de esta forma como tengan dimensiones compactificadas.
O sea, voy a tener un NI y un WI y voy a poder contraer aquí unos productos y entonces aquí hay una suma de un montón de términos. Oye, aquí cuando escribiste o sea, compactificaste y escribiste los modos algo diferente, me llama la atención que como que toda la expresión tiene lo mismo. Te aparecen 2R, W, sigma, no importa. Pero sobre todo en los exponenciales te aparecen las mismas frecuencias, o si quieres las mismas longitudes de onda de los modos de la cuerda anterior. Pero como que tú pensarías que, o yo me imagino, quiero decir, que si la cuerda estaba cerrada en 2πr, o sea, tiene una longitud 2πr, pues solo soporta los modos que dividen 2πr exactamente una cantidad entera de veces, ¿no? Por eso tienes menos IN y luego Sí, pero pero espera, ahora que la cuerda la enrollaste varias veces, entonces ahora no voy a tener dimensión 2πr, tiene dimensión 2πr por algo, como que debería aceptar otros modos también, ¿no? O sea, debería tener modos con longitud de onda más grande que 2πr, pero más es chica que 2πr. aquí hay dos radios, ¿no? O sea, hay un radio que es el de la cuerda, cómo la cuerda se cierra, y además esta cuerda vive en un espacio-tiempo que tiene una dimensión que es otro círculo. Entonces no es el mismo radio este. O sea, este es el radio de la dimensión compactificada. Ajá. O sea, lo que está diciendo es que si la cuerda le da vueltas a la dimensión compactificada, como es cerrada, si tú le das una vuelta deberías de caer en el mismo lugar, pero con un montón de vueltas, ¿no? Exacto, no, pero a eso mismo me refiero, ¿no? O sea, como que empezamos pensando que nomás le dabas una vuelta y ahora en lugar de dar una vuelta tienes que dar 5 vueltas antes de que se cierre o algo así. Entonces existe un modo en el que la cuerda, o sea, si te lo quieres imaginar como que se levanta o se separa de un cilindro o algo así, o sea, existe un modo en el que en una vuelta todavía no se cierra, ¿no? Como que si la excitación de la cuerda fuera a abrirse, en una vuelta como que se abrió, dio 2, 3 vueltas hasta que se volvió a cerrar. Si me explico, que es un modo que no existía si se hubiera cerrado dando una sola vuelta. Ajá. ¿Sí me entendiste? O sea, Pero, a ver. O sea, tienes un cilindro Ajá. de radio R. Sí. Entonces la cuerda tiene longitud 2πr. Entonces No, la cuerda tiene longitud 2pi. Eso es lo que te digo, hay dos radios. Uno el de la cuerda y uno el de la dimensión compactificada. Al inicio me tomé el radio de la cuerda 1 para hacer las cuentas simples. Pero entonces con ese radio fijo puede ser que la dimensión sea diferente y entonces con un radio fijo se amarre muy bien. Sí, ajá, o sea, la cuerda está fija, la cuerda tiene un radio fijo, que en el tamaño o longitud de cuerdas, ponle. Ya sé, entonces ahora mi pregunta sería entonces, como que eso limita el tamaño también de la compactificación. O sea, si yo digo, yo empecé con una cuerda de 1 centímetro, no entiendo esta dimensión, pero entonces las compactificaciones o los radios tienen que ser tales que la cuerda de 1 centímetro le dé unas vueltas exactamente una cantidad entera de veces. Ajá, y eso es lo que se ve aquí, o sea, que si la cuerda no se mueve, no tiene momento, o sea, la excitación de Kaluza-Klein es cero, de todos modos la cuerda va a tener energía, el estado de cuerda va a tener energía porque está enrollada, porque te toma energía estirar la cuerda y enrollarla. Entonces, aquí eso está bien padre, o sea, eso es lo que se ve aquí, no hay momento, entonces este no está, pero sí está enrollada la cuerda, te tomas el oscilador 1, 1 aquí, entonces no hay nada, entonces sí tienes un estado masivo con energía a lo que antes era un estado no masivo porque ahora la cuerda está enrollada. Y no solo eso, aquí es donde aparece esto que le llamamos dualidad T. Si ustedes se dan cuenta, esto es la expansión en modos en una dirección de la solución de la ecuación de Polyakov para una teoría que tiene radio de compactificación T y X y P son conjugados. Pero uno podría pensar ahora, nada más de ver de aquí esta ecuación de estos dos términos, o de ver estos dos términos, ¿por qué no puedo yo pensar en otra teoría de cuerdas que tenga radio de compactificación inverso a este y que me cambie P por W? Y de aquí se ve más claro. Si yo cambio N y W,
tengo una prescripción muy clara de cómo debo cambiar la R para que estos términos se queden igual, porque es una suma de cuadrados, ¿no? Y resulta ser que sí, bueno, o sea, hago esto y considero este radio, y entonces hay otra teoría de cuerdas que tiene la misma descripción, pero con un radio más pequeño. Entonces lo que estoy relacionando son teorías de cuerdas con radios grandes y teorías de cuerdas con radios pequeños. A eso es a lo que se le llama T-dualidad. Porque además la energía de las teorías va a ser diferente, ¿no? Tener radios grandes tiene que ver con energías grandes, probablemente radios pequeños o al revés. No estoy seguro, no les digo mentiras. Pero seguro que uno va a estar a bajas energías y la otra va a estar a altas energías. Eso siempre pasa con las dualidades. Bueno. Y entonces, como está esta dualidad extra, y uno dice, bueno, esta dualidad viene totalmente de haber introducido los números de enrollamiento, es una propiedad totalmente cuerdera, deberíamos tenerla manifiesta aquí. Aquí no veo la T-dualidad. ¿Por qué no la veo? Entonces las primeras personas en intentar hacer estas cosas son Zweibach y compañía, Hull. Estas son las construcciones más modernas de T-dualidad en la dirección de DFT. Y entonces dicen, bueno, entonces considérate este nuevo operador que se ve igualito al otro, pero este tiene X tilde conjugado a este momento y el número de enrollamiento que va a aparecer acá y radio inverso. Entonces dice uno, bueno, voy a meter estos nuevos campos, me voy a imaginar que compactifico todas mis dimensiones y entonces meto unos nuevos campos y entonces tengo una teoría con dobles campos, porque por cada dimensión compactificada tengo uno extra. Y si compactifico todas, pues tengo 2 veces las dimensiones, ¿no? 2 veces el número de campos. Ahorita estamos hablando de campos, 2 veces el contenido de campos que tenía. Y entonces, uno quiere saber si aquí puede hacer, metiendo ese doble contenido de campos, puede hacer manifiesta la T-dualidad. Bueno, el campo de Kerr-Ramón, aquí lo introduzco. Este B es antisimétrico y este es el tensor de Levi-Civita. En 2 dimensiones, este es otra vez, a ver, este está en 26, pero este tensor de Levi-Civita está en 2 dimensiones, en la hoja de mundo. Y este vive en el espacio-tiempo donde la cuerda vive. Este término también es invariante bajo las simetrías, y todavía falta uno más que voy a agregar al final, pero en ese momento me interesa agregar este. Entonces, me imagino que compactifico un número de dimensiones que las etiqueto con letras latinas y el número de dimensiones que está etiquetado con letras griegas no está compactificado. Entonces esta métrica le puedo decir, las dimensiones no compactificadas puede ser Minkowski y en las dimensiones compactificadas es la del toro y esta puede ser la del toro y esta es una constante. Entonces, calculando los modos ceros aquí con la relación la nueva relación de periodicidad, calculo estos modos cero y como G, donde esta epsilon le llamo G, es la suma de estos 2 campos de fondo, son campos de fondo, estos viven en el espacio-tiempo de fondo en el que está la cuerda, les llamo campos de fondo. Y entonces este es esta suma. Y como generalmente en cuántica el momento es menos i veces la derivada en la dirección i, pues a mí se me ocurre, bueno, no a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a otras personas, a estas personas. Entonces, ¿por qué no el W proponerlo a un operador que se llame menos i derivada tilde, donde la derivada tilde es la derivada respecto a estas? Y bueno, entonces aquí dice la derivada respecto a x tilde. Entonces también se me ocurre definir entonces estos operadores a base de esto. Por pura inspiración de verlo aquí, estos índices
se suben con esta métrica, ¿eh? Eso también es interesante, que sigue siendo esta la métrica la que sube y baja índices. Y entonces se me ocurre definir estas derivadas, que ya ahora sí están comiendo el espacio, el contenido de campos completo. Y la condición, mi constricción va a cambiar por esta definición y va a quedar así. Pero lo que yo ya había dicho es, yo me voy a escoger 1 y 1 para que entonces acá me tome estados no masivos. Y entonces esta es otra constricción sobre la teoría. Y la necesitamos porque al meter más de estos campos, estamos metiendo más grados de libertad. Entonces, esta constricción nos va a quitar esos grados de libertad. Entonces, esta es la que vamos a implementar. Y a esta le llamamos constricción fuerte si es 0 para cualquier producto de campos. Y le llamamos débil si solo le pedimos que sea 0 para estos campos. Como es una métrica, dependen de estas X cuando lo hagamos curva. Y esta B también va a poder depender de las X. Y esos son los campos de fondo que uno va a meter aquí. Y va a ver que no dependen de las coordenadas tilde y no tilde. Pero bueno, este solo es el inicio de... Esto es como a la gente se le ocurrió hacer DFT. Pero DFT aún no es esto. Falta un poco más. Esto de aquí es escribir esta relación, pero en el espacio de momentos y winding numbers. Así que no necesariamente están empatados. No necesariamente están empatados. En particular aquí en este trabajo yo me estoy tomando estados empatados. Pero la maravilla del Double Field Theory es que te permite tener estados no empatados. Y otra cosa, Por esta razón. ¿hay nuevos estados no masivos? Sí, de hecho hace no mucho, no recuerdo los nombres, sacaron un paper unas personas donde estudian unos estados no masivos que salen de aquí cuando tienes W distinto de 0. Al parecer sí es interesante estudiar esos sectores de la teoría de cuerdas. Y bueno, Hay una pregunta. dime. El operador de número, ahí el n y el n baja son de los modos izquierdos y derechos. Ajá. Pero de los campos, bueno, de los primeros X que tenías. Y luego tú te inventaste, bueno, agregaste los X tilde, que vienen de la dualidad T. Pero esos operadores de número coinciden con los X tilde. O Los operadores de número. ajá. O sea, esos operadores de número, ¿qué tienen que ver con los X tilde? No, estos son esta es la constricción. Esta constricción. Ajá, Pero esa constricción viene de estos. sí. Y cuando yo construí las X tilde, me quedé con los mismos. Solo cambié aquí el orden de estas cosas Sí, ya. para hacer la dualidad. Pero estos modos siguen siendo los mismos, entonces aquí hay n's. Ajá. Ya vi. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Y bueno, en el espacio de momentos y winding numbers, esta relación se puede ver de esta forma. Y entonces se me ocurre definir un vectorzote de 2D dimensiones, es de este tamaño. Y queremos que esta relación se mantenga. La matriz que hay que poner aquí para que este producto quede lo de acá es esta. Le llamo eta. Estas son identidades grandotas en D dimensiones, ¿no? No son unos nada más. Y el hamiltoniano se ve de esta forma y esta h de epsilon tiene esa forma fea por bloques. Estas son matrices de D por D, D por D, D por D, D por D, ¿no? Y esto ya es de 2D por 2D. Y esto es lo que aparece aquí en el hamiltoniano. Y en el contexto del DFT a esto se le conoce como métrica generalizada. Y ya que queremos que sean invariantes bajo las transformaciones de dualidad D, aquí ya los spoileé y ya les puse que son de D. Pero uno dice, bueno, yo quiero que sean invariantes bajo transformaciones de ODD. Y entonces hace unas cuentas. Y concluye eso, que las matrices ODD
de las matrices O que transforman la teoría bien, deben de estar aquí, en 2D, D, con entradas en los enteros. Esas entradas en los enteros vienen de estos son enteros, porque ya vimos que se cuantizó el momento y los winding numbers cuentan número de vueltas. Tengo puras cosas compactificadas. Entonces ya estás compactificando como todas las dimensiones. Sí, aquí me escogí D, D, pero si compactificas, mira, si compactificas n dimensiones y D en chiquito las dejas no compactificadas, el grupo se rompe en DOD, D, con entradas en R, cruz, o n, n con entradas en Z. Y cuando uno aplica la constricción fuerte aquí, este grupo se rompe a OD, OD menos 1,1. Eso está bien padre, ¿no? Entonces, digamos, en la descomposición de cómo se rompe esto, la gente ya lo tiene bien estudiado. Aquí hay unas referencias que la gente... En particular, a ver, lo que uno concluye para el hamiltoniano sea aquí invariante es que la E, o sea, la E que es esta E, G más B, debe de transformar así. O sea que la T-dualidad induce una transformación de los campos de fondo, que se ve así, que relaciona fondos de la cuerda, que les decimos fondos T-duales. Y más interesante aún, aquí ya no pongo nada de esto, pero lo voy a mencionar porque lo tengo que decir. Más interesante aún es que la teoría de cuerdas tiene esta simetría, incluso si no tienen compactificaciones. Uno incluye los winding numbers y los momentos como etiquetas continuas, no cuantizadas. Y entonces aquí ya le aparece una R. Y la teoría de cuerdas tiene esa simetría completa con estos nuevos X tilde. ¿Dónde están los X tilde? Los X tilde. Bueno, ahora ya. Eso era lo que yo les quería decir de T-dualidad antes de hablar de otras cosas. Y bueno, como les dije, hay un término más que se puede agregar a la acción de Polyakov. Aquí ya está el Carl Ramón que había agregado primero, y este nuevo campo escalar de fondo, porque depende de esas X, es un campo escalar. Se llama dilatón. Y esta R con superíndice 2 es el Ricci, el escalar de Ricci de la hoja de mundo, no del espacio-tiempo de fondo. Y hay que notar que esta vez el campo de Carl Ramón tiene una simetría que se parece a las simetrías de Electro. Y resulta ser que su derivada exterior, este campo HIJK, va a ser el que aparece en las ecuaciones de movimiento y en todos lados. Entonces este es el campo físico. Bueno. Esta es la teoría de cuerda cerrada que le llamamos modelo sigma no lineal. Y esta es la teoría que quiero cuantizar. Resulta ser que cuánticamente pasa esto. Y esto es una anomalía de una simetría de norma. Y las simetrías de norma, las anomalías que vienen de simetrías de norma son patológicas porque esto causa que haya estados que tienen norma negativa. Entonces hay que matar a los fantasmas. Y la forma de hacerlo es pasar por un método de renormalización. Y además, como la teoría es conforme, tiene estas nuevas simetrías de Weyl que mencionamos al inicio. Esto tiene simetrías de Weyl. Lo único que rompe simetría de Weyl es el dilatón, pero queremos que rompa simetría de Weyl para arreglar este problema. Y además, las funciones beta del grupo de renormalización miden cómo cambian las constantes de acoplamiento de una teoría de campos respecto a una escala de energía. Y en esta teoría de campos, nuestros campos son X, Y. Y los acoplamientos están siendo estos B y J, G y J y el dilatón. Porque es una teoría de campos sobre la hoja de mundo. Miren, aquí me equivoqué y puse dos letras diferentes. Pero es la misma. Estos son, juegan el papel de
constantes de acoplamiento para estos campos en esta teoría de dos dimensiones. En 1,-1, ¿no? Oye, ahí deben ser en el segundo término X tilde o si son X. No, a ver, ahorita ya hablé de X tilde antes, pues la voy a volver a usar, pero ahorita ya no estoy hablando de X tilde. Ok, entonces Sí. nada más lo agregaste. Ok, ya. Sí, estos son términos que son invariantes bajo las simetrías que tiene la acción. Entonces, como la teoría es invariante conforme, a todas las escalas energéticas debería de verse igual, y eso implica que las funciones beta entonces tienen que ser 0. Y resulta ser, qué mal que no les puse esa referencia aquí, tal vez la puse acá, estas personas, y yo en mi tesis de licenciatura. Lo que pueden ver es que si uno calcula el tensor de energía momento, este valor de expectación de energía momento, del tensor de energía momento, son una suma de 3 términos. Y cada término tiene como coeficiente una beta. Por eso esta cosa sí es 0 y así se cura. Y resulta ser que yo trabajé eso en mi licenciatura y calculé estas funciones beta. Se hace usando un método que se llama expansión de campos de fondo, porque si uno considera que esta métrica es dinámica, esta métrica es curva, necesita propagadores de espacio curvo y no sabemos cómo calcular propagadores en el espacio curvo, entonces hay que hacer una aproximación con coordenadas normales de Riemann y entonces puedo usar propagadores planos. Una cuenta larga, de la que ya les hablé, por cierto, hace algunos años en el seminario. Y aquí, este es el resultado, estas son las funciones beta. Y si se dan cuenta, las funciones beta dependen de los campos de fondo. Y además, si uno se considera las identidades de Bianchi de la métrica y las identidades de Bianchi de este tensor de norma, bueno, el invariante de norma de la B, resulta ser que satisfacen estas identidades, o sea, estas son idénticamente 0. No son ecuaciones a resolver, sino uno enchufa estas cosas aquí y da 0. No hay de otra, ya, sin hacer muchos cálculos. Y a estas les llamamos identidades diferenciales. Y esta gente de aquí ya las había estudiado en los 80s. Y tienen que ver con la consistencia de la teoría. Las puede uno interpretar como condiciones de integrabilidad de estas funciones beta. Y bueno, ¿Cómo llegabas a eso otra vez? hay que calcular este valor de expectación. No, nomás de las funciones beta o lo de abajo. Ya. Uno enchufa esto aquí y da idénticamente 0. Todo se elimina con todo bien y da 0. Entonces, por otro lado, además uno lo ve aquí y dice, estas son como unas ecuaciones diferenciales para estos campos. Y resulta ser que la acción efectiva, de la que les hablaba al inicio, que es la acción que recupera los efectos cuánticos de cuerdas a bajas energías, es una acción que depende de del campo G, B y de phi, y que además tienen como ecuaciones de movimiento estas. Esta es la acción efectiva que sale de cuerdas. Aquí ya no hay X, eso es lo importante. Estas X las integré de alguna forma cuando hice la integral funcional para calcular ese valor de expectación. Entonces les queda una acción que solo depende ahora de la G, del campo de Karl Ramón, en la B, que aparece aquí, y el dilatón. Y se ve bien padre, ¿no? Tiene ecuaciones de movimiento así. Y resulta ser más aún que estas ecuaciones de movimiento fuera de las ecuaciones de movimiento fuera de las ecuaciones de movimiento. ¿Qué quiero decir con eso? No están considerando que son igual a 0. O no están considerando este igual a este. Están considerando la variación de la acción respecto a G, la variación de la acción respecto a B. Estas variaciones van a dar esto, estas ecuaciones. Y resulta ser que se pueden escribir así en términos de las funciones beta.
Y estas son ecuaciones de movimiento de la acción efectiva y estas son funciones beta del modelo sigma. Son dos cosas diferentes. Pero se relacionan así fuera de las ecuaciones de movimiento. Entonces uno se le antojaría despejar aquí las betas. Si se puede, es una relación invertible. Despeja uno las betas y las pone aquí, en las identidades diferenciales. Y a ver qué nos sale. Y resulta ser que nos salen estas ecuaciones. Que también, si uno agarra estas ecuaciones de movimiento explícitas y las enchufa aquí, dan idénticamente 0. Y hay que usarlas, igual que acá, hay que usar las identidades de Bianchi para ver qué sí da. Ese es un resultado que no estaba reportado antes y que yo hice como tesis de licenciatura, esta relación y cómo se conectan estas que les vamos a llamar identidades de Noether. Ahorita les voy a decir por qué. Y el resultado es cómo estas identidades de Noether coinciden ser estas identidades diferenciales para dos objetos que vienen de dos lugares diferentes. Estos vienen de ecuaciones de movimiento de la acción efectiva y estas son identidades de las funciones beta para el modelo sigma. Y la maravilla aquí es que como la teoría es conforme, sucede esto. Esto. Y eso es lo no trivial del problema, que esto no siempre pasa para una teoría arbitraria. Y bueno, la idea es generalizar este resultado a Double Field Theory. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya llevo mucho tiempo, sí. Bueno, identidades de Noether. ¿Por qué se llaman identidades de Noether? Las identidades de Noether aparecen en una teoría de norma. Las simetrías de norma se pueden ver como un operador diferencial actuando sobre los parámetros de norma que dependen del punto. Y entonces la variación de la acción se ve de esta forma. Y si uno integra por partes aquí y desprecia los términos de borde, se queda con un operador diferencial que actúa sobre las ecuaciones de movimiento off-shell. No es 0 porque esto sea 0. Es 0 porque como aquí, si uno lo enchufa, estas ecuaciones explícitas aquí, todo se mata con todo para dar 0. Y a esas les llamamos identidades de Noether. Y resulta ser que si a las identidades de Noether las multiplica uno por un vector arbitrario, epsilon, las integra por partes, o sea, el camino como de regreso o de aquí, uno puede reconocer quién es la simetría. Entonces podemos hacer eso desde aquí. Entonces uno multiplica por un vector arbitrario esta ecuación, uno multiplica esta otra por otro vector arbitrario, integra por partes estas derivadas. Y lo que obtenemos son de estas cosas, que está bien padre, porque son las simetrías que dijimos que tenía al inicio. O sea que la consistencia de las simetrías de norma de la acción efectiva es equivalente a la consistencia conforme del modelo sigma. O sea, la gravedad que sale de aquí es equivalente a pedirle a la teoría de cuerdas cuánticas que esto sea conforme y mate la anomalía bien. Eso está bien padre. Bueno, ese fue el resultado de la licenciatura, que ya tardé muchísimo en hablar, pero lo que viene es rápido. Ahora sí, DFT. Como les dije, DFT intenta hacer los campos X tilde, hacer una acción. ¿Dónde están los campos X tilde? Aquí, una acción que tenga X tildes, que tenga X y que sea invariante de dualidad, manifiesta, como que sea covariante bajo el grupo ODD. Esa es la oración precisa. Entonces, el primer intento de estas personas, Hom y la otra persona es Zweiback, aquí le pusieron de tal, pero es Zweiback, con esta redefinición que ya nos había aparecido antes, ¿no? Esa definición apareció naturalmente antes. Y redefinimos el dilatón de esta forma. Uno puede escribir esta acción con estas derivadas, la derivada barra y la derivada mayúscula que escribí antes, que dependían de las derivadas tilde y derivadas no tilde, ¿la recuerdan? Estas. Aquí, veo esto, se me ocurre estas definiciones y entonces me construyo estas derivadas. Esas derivadas son estas.
Y bueno, esta cosa es altamente no lineal. Es invariante. Lo que muestran estas personas aquí es que es invariante bajo estas simetrías. Y si uno escribe explícitamente quién es la derivada aquí y quién es esta E, y separa en la parte simétrica y la parte antisimétrica, son las simetrías de estas. Las de B y las de G. Bien. Y esta de aquí también está metida aquí. Solo que aquí estamos considerando, a ver, la acción efectiva ahora está en este espacio-tiempo de 26 dimensiones, donde mis X se volvieron ahora coordenadas, porque integré la hoja de mundo cuando hice la integrada funcional. Integré la hoja de mundo, entonces ahora estas me quedaron como coordenadas. Y Double Field Theory lo que quiere hacer es una acción invariante de dual a este nivel. Entonces por eso aquí tienen X y X tilde aquí, al nivel de acción efectiva, por así decirlo. Y entonces estas derivadas, si uno las restringe, en las derivadas tilde son 0, o sea que no hay dependencia en las variables tilde, recuperamos estas simetrías. Entonces en ese sentido es una buena extensión a la teoría. Más aún, uno tiene a estas variaciones, les llama la derivada de Lie generalizada. Y les pone un gorro, porque L es derivada de Lie, ¿no? Y el gorro es cuando no, aquí. Y se pueden ver que se escriben de esta forma. Y este paréntesis C entre los parámetros es de esta forma. Y estos nuevos índices mayúsculos ahora corren de no de D. O sea, de 2D índices tengo, ¿no? D de aquí y D de acá. Y entonces en los índices grandes empaqueto así mis objetos que ya tenía. Esto es puro empaquetamiento. Y vuelve a aparecer esta eta. Esta eta es la que sube y baja los índices mayúsculos. Pero los índices mayúsculos, esa eta nos había aparecido aquí, cuando estábamos viendo el grupo de D. Entonces sí, el grupo de D se define como las matrices que dejan invariante a esa métrica, a esa... Pues sí, es como una métrica en O de D. Es la matriz invariante de O de D. Entonces, aparece aquí otra vez. Y la gente quiere escribir una acción tipo Einstein-Hilbert y proponen escribir esto. Que esto ya se ve como geometría, como esto ya parece de veras algo relativista, aunque nada más en letras, porque este no es un tensor de Ricci de nadie. Esta R está definida así y se puede ver que cambia, difiere de este lagrangiano por una derivada total en O de D. Y la ecuación de movimiento, esto es la más interesante aún, la ecuación de movimiento de D, del dilatón, es R igual a 0. O sea, la ecuación de movimiento del campo es un lagrangiano. Está raro, pero pasa por la estructura que tiene. Uno puede ver que esto efectivamente es la ecuación de movimiento, o sea, la variación de la acción respecto a D. Uno varía esto y les queda esto otra vez. Y sí difiere por una derivada total del otro lagrangiano, entonces es equivalente. Y la ecuación de movimiento para la E, este campo E que también tengo aquí metido, es esta, fea, grande y fea. Pero es esa, igual a 0. Ya está. Y estas derivadas, a ver, acá atrás también las puse, ¿verdad? No, acá no las puse. Estas derivadas nabla son derivadas, unas derivadas covariantes, porque puedo definir muchas derivadas covariantes, solo que aquí no está muy claro, aún no está muy claro quién es la métrica compatible con la derivada covariante, o qué es la métrica aquí en este sentido, y que aquí le vamos a pedir que sea compatible la derivada covariante. Pero una primera derivada que podemos definir y se ve así, con estas Ds, las que ya tenía definidas antes,
Y además estos símbolos de Christoffel generalizados se ven así, con estas derivadas barra. ¿Por qué no sería la eta esta que es el 1 así? La compatible con esa derivada. ¿Es uno como diagonal así o la otra, esta? No, la 0, esa. ¿Esta? Digo así como el... Sí, o sea, de ahí parte, esa es la idea. O sea, es que lo que quiero decir es, hasta aquí nadie había pensado cuál es la derivada compatible. Como que aquí hay que pensarlo. Y por ahí es donde, por donde hay que resolver este problema. ¿No fijaría ya la conexión esa, poner que esa sea compatible? Sí, y es que no sé si se dieron cuenta, perdón por no resaltarlo, pero en lo anterior, en mi resultado que hice en la tesis de licenciatura, este resultado había las identidades de Noether es meter estas cosas aquí e integrar por partes. Y si yo no tengo una derivada covariante que brinque la medida bien, yo no puedo integrar por partes. Entonces la necesito. Y entonces a este nivel digo, entonces sí necesito derivada covariante buena. ¿Y cómo la construyo? Pero está medio raro, ¿no? Porque, o sea, mira, regrésate. O sea, tú quieres brincar la medida. Esa medida. Esa medida. Porque esa es la medida de double field theory. O sea, en relatividad tenemos el dx raíz de menos g. Sí, de hecho. Y la derivada covariante brinca bien esto. Allá queremos eso. Pues es el cambio de variable que hiciste, ¿no? Si te regresas a una página antes. Mira, dale una. O sea, no. Sí, esa es la definición que hace la magia. Sí, pero ahí está medio raro que le llames al de un campo escalar, ¿no? Porque el raíz de g no es una escala de Lorentz. No, justo va a ser el campo D transforma como una densidad de peso un medio y una cosa, algo así se llama. No transforma como un campo escalar y lo vemos de aquí, o sea, esta no es la transformación de un campo escalar. Esta es la transformación de un campo escalar, de una densidad escalar con peso un medio. Aquí sale un medio. Sí, es una transformación ODD esa, ¿verdad? Sí, estas son transformaciones de dualidad. Bueno. Pero como que, o sea, como que si aquí a este nivel tú tendrías que tener una derivada covariante que brinque la medida raíz de g de x, nada más, sin el e a la menos 2 phi. Y en el otro le vas a pedir el otro, ¿no? O sea, que brinque una medida que es como conforme a la original, ¿no? Sí. Porque, ¿no? O sea... Porque esa es la medida que me aparece acá, o sea, es un acoplamiento no mínimo. Y entonces la gente lo que quiere es meterlo en la medida y construir o sea, la intención de esto es decir, la intuición de esto es decir, es que la medida en ODD es esta. Y la derivada compatible en ODD debe de saltar esta medida. La derivada covariante en ODD, ya no estamos hablando de SO no sé qué, y hay derivadas covariantes de Lie, aquí es otra cosa, algo más grande. Entonces esta debería de ser la medida de ODD. Y bueno, todavía no les voy a hablar de derivadas covariantes, falta ver el formalismo Anche. El formalismo Anche es el más reciente y el que más parece geometría de esta teoría. Ha sido más o menos estudiado, miren, desde el 2010, los más recientes son como del 2015, 2016. Aparece otra vez la métrica generalizada, así le llaman a esto, que nos apareció arriba como una parametrización de ODD. Y entonces la acción que construyen es esta. Y esta acción resulta ser que si uno hace unas cuentotas para ver cómo son cada componente, estas son unas matrizotas y aquí hay un montón de cuentas, ¿no? Uno puede ver que sí cae aquí de regreso. Y es más, sí cae aquí de regreso. Eso está bien. Por eso decimos que es una buena extensión. Pero esta es una cosa mucho más grande que estos campos E. Entonces hay más grados de libertad aquí. Como que también debe haber una simetría de norma que me quite esos grados de libertad. Y si la va a haber, es esta. Y esta es la eta de los unos que puse antes. Y esta es la simetría que deja invariante a esto.
con esta misma para el ODE. Estos índices pequeños los pueden empaquetar en índices grandes, ¿no? Como estos. Así, de esta forma. Estas derivadas y estos parámetros de norma se ven así. Y los pueden empaquetar en una expresión con índices grandes. Y esta es la simetría. Pero esta simetría se ve lineal. Esto sí parecen unas derivadas de Lie. Más o menos. El problema es que estas derivadas de tienen a la e. ¿Se acuerdan que definimos? Era la derivada i más o menos la e y k derivada tilde k. Pero esta e tiende a g y a b sumadas. Y cuando esto actúa sobre otra g o sobre otra b o sobre una e, aquí salen, por este término, salen términos no lineales. Entonces, en realidad, en esta cosa que se ve lineal hay una no linealidad empaquetada. Y esa es la maravilla de esta construcción, que de alguna forma escondieron la no linealidad y tienen unas transformaciones lineales. Y obviamente todo el mundo quiere trabajar con cosas lineales. Y también cierran en un paréntesis que se llama paréntesis D, que lo pueden definir así, y esta derivada de Lie generalizada es esta. Y se relacionan con el paréntesis C, del formalismo E así. Se difieren en una derivada total. Difieren en una derivada total. Bueno, esto tiene índices, ¿no? No es total. Es más o menos total. Algo así. Pero difieren por esto nada más. Y este paréntesis de hace Jacobi, satisface Jacobi. Entonces, qué padre. Eso parece más geometría que lo anterior. También definen un escalar de Ricci generalizado que generaliza al otro, al pasado, y que otra vez, este recupera, cuando uno hace las cuentas de quién es H, recupera FR y además recupera esto. Está entre paréntesis. Esa R grande tiene adentro esto. Repetido un montón de veces. Entonces, uno puede ver que este Ricci difiere por una derivada total de esta acción. Entonces también tiene las mismas ecuaciones de movimiento. Y las ecuaciones de movimiento son estas. Otra vez, R igual a 0. Y la acción, para la anche, las ecuaciones de movimiento para la anche tiene una constricción que es esta. Entonces hay que proyectar sus soluciones al espacio de solución adecuado. Y la forma de hacerlo es hacer la variación. Entonces aquí ya está claro, factorizaron la variación y aquí quedó todo lo que hay. Eso le llamo, ¿dónde está? Esta KMN, es esta. Y entonces la RMN, el tensor de Ricci generalizado, es poner esta K, que es la que salió aquí, ponerla aquí y proyectar con estas proyecciones. Unas cuentas largas y feas, pero es esto. Y es curioso que si uno lo traza con la eta, no cae en F. No se relacionan así. Y es que este no es un escalar de Ricci normal. O sea, este es el escalar de Ricci. Como ese tiene adentro esto, es el escalar de Ricci con más cosas. Con más estructura. Entonces, por eso trazar ese no te va a dar el otro, jamás. A menos que hagan B0 y el dilatón 0 y se quedan con la geometría normal. O sea, lo que está pasando aquí es que si tengo dos copias del espacio y cuando me quedo solo con la métrica son dos copias igualitas. Pero si meto el campo de Karl Ramón y al dilatón, ya no son dos copias espejo. Si tienen la no linealidad es la que hace que tengan una relación más extraña. Bueno, las ecuaciones de movimiento. Y ahora sí, lo que les decía de la derivada covariante.
necesitamos una derivada covariante que salte esa medida e a la menos d para poder aplicar el resultado de las identidades de Noether e identidades diferenciales. Entonces, para esto, uno considera que esta eta, que hay unos L-bines con esta eta que definen aquí una métrica dinámica. Y estos I-bines están definidos así. Y a ver, la A y la A barra solo es para decir que los índices están en cada copia. Estos son los A y estos son los A barra. Es lo que digo aquí. Y los índices arriba y abajo, como acá. Por ejemplo, como aquí, hay índices arriba e índices abajo. Lo único que hacen los índices arriba y abajo son decirme en dónde están mis índices parados en qué copia de O de D. Porque O de D es una copia de un espacio con D dimensiones y otro con D dimensiones. Y definimos unas derivadas así. Y entonces queremos construir la derivada covariante compatible con esta. Y entonces construimos esta derivada covariante, metemos esta conexión que consideramos libre de torsión. Este tipo de cosas las pueden ver en estas referencias. Esta gente ya las ha hecho. Vean, esta es más o menos reciente, 2011. Y Siegel fue de los primeros en estudiar estas herramientas en los 90s. Y bueno, le pedimos que sea compatible con la métrica y que integre por partes. O sea, esto es lo que siempre les he estado tratando de decir que quiero. Entonces, esto nos define a la conexión así. Pero esto está aquí, en el formalismo H. Estos son índices grandes, índices como estos. Yo lo quiero proyectar al formalismo E. Y la forma de proyectarlo es fijar la norma así. Estas son las deltas de Kronecker, que lo único que hacen es identificar estos índices planos con estos índices en principio dinámicos, o sea, decir que no son dinámicos, y estos los pegan con la E. Esta es la E, la del formalismo E. Y usando esto, resulta ser que estas derivadas grandes coinciden con las que ya teníamos, y bajo una redefinición del parámetro de norma, la transformación de la E se ve así. Esta derivada covariante ya no es que tengo un poco de abuso de notación. Aquí por eso, aquí no le puse de lambda, pero son estas derivadas de lambda, que dependen de esta lambda. Y estas que no le pongo de lambda, son estas nuevas. Las que sí son compatibles con la métrica. O sea, estas no tienen lambda. Y estas se ven bien padres porque eso tiene como forma de difios en una teoría de geometría usual. Y estas sí son estas se pueden escribir en términos de estas, o estas son las que tienen lambda. Aquí no les puse lambda, perdón. Y se ve así esta transformación. Y ya está. Entonces, ¿qué fue lo que estuve haciendo? Busqué las ecuaciones de movimiento, busqué las variaciones y la derivada que me integra por partes. Eso es lo que necesito para reproducir el resultado que les mostré en teoría de cuerdas sin DFT. Entonces aquí les hice un breve sumario antes del final, porque yo sé que les dije un montón de cosas y que no solo los atasqué de información para que no preguntaran. Pero bueno, esta historia inició con la acción de Polyakov. Y esa acción tiene difios de reparametrizaciones de dos parámetros, tau y sigma, esos son los difios, y tiene simetrías de Weyl en la métrica, que es una métrica sobre la hoja de mundo. Esta acción se puede extender al modelo sigma, y el modelo sigma tiene una anomalía de Weyl, que es esto en la traza del tensor de energía momento no es cero. Para poder curar esta anomalía hay que calcular estas funciones beta, y además nos damos cuenta que satisfacen identidades diferenciales. Estas funciones beta además definen las ecuaciones de movimiento de la acción efectiva,
Y entonces la combinación de estas dos cosas nos da identidades de Nether para la acción efectiva. Pero el camino de estas tres también se vale de regreso. Yo inicio con las identidades de Nether de la acción efectiva. Uso estas definiciones como un ansatz y entonces puedo calcular unas funciones beta y unas identidades diferenciales. Y como les dije, DFT está a nivel de la acción efectiva. Una pregunta válida es preguntarnos, ¿existe una teoría de cuerdas doble que dé como acción efectiva a DFT? Pues un poco en la dirección de esa pregunta es que uno quiere ver estas cosas que son las identidades de Nether de DFT, que sí las podemos calcular porque tenemos derivadas covariantes y tenemos simetrías. Y así fue como les dije, se calculaban las identidades de Nether. Y bueno, el número de enrollamiento y los campos X tilde son lo que nos lleva a DFT. Pero el resultado, el meollo de este problema son estos tres puntos que están aquí en medio. Y que ahora yo quiero hacer el camino luego y luego este. Entonces, hay que hacer una observación. Esta redefinición del dilatón, ¿por qué esa redefinición es importante? Bueno, resulta ser que con esta es una simple redefinición de campos. Aquí, en DFT, los campos H dependen de X y de X tilde. De las dos coordenadas. Y aquí todavía estoy considerando la acción efectiva que solo depende de unas X. No hay X tilde aquí. Esto solo es una redefinición de campos. Y haciendo esta redefinición podemos ver que la acción transforma, la variación de la acción se ve así. Pero cuando la variación de la acción se ve así, es que estas son las ecuaciones de movimiento, ¿no? Y resulta ser que las funciones beta que quedan aquí son estas. Estas son las betas que ya teníamos y esta sí difiere a la que encontramos antes. Pero resulta ser que difiere así. Y es que esta redefinición de la beta es consistente con esta redefinición del campo. Entonces las identidades diferenciales toman otra forma, se ven así. Esta es una que está relacionada con las simetrías de la H, de B, le pueden sumar la derivada antisimetrizada de un vector y la H se queda invariante. Esa tiene que ver con esa simetría. Y la otra es esta, la de los difios, y esta se ve así. Y nuestro ansatz de las betas, escritas en términos de ecuaciones de movimiento, se simplifica increíblemente. Digo, o sea, estas relaciones tampoco son terribles, ¿no? Son relaciones lineales. Pero sin duda que estas se ven mejor. Esa primera es la función beta de la métrica de fondo. ¿Esta? Ajá. Sí, la función beta asociado a la métrica de fondo. Pero a nivel de acción efectiva es el campo de la acción efectiva. A nivel de acción efectiva ya no hay X como campos, solo como coordenadas. Entonces sí son campos a nivel de acción efectiva. Es lo que les decía, o sea, hay una interpretación como ecuaciones de movimiento de la acción efectiva y una interpretación como funciones beta de un modelo sigma. Que eso es lo interesante, que son dos cosas diferentes, pero se pegan así. Y bueno, si uno pone otra vez esto aquí en las identidades diferenciales, va a obtener las identidades de Nether con esta nueva simetría para la D, que otra vez coincide con la simetría que dice en Double Field Theory, que tiene que ser la simetría de la D. O sea, todo eso viene de aquí, de esta redefinición nada más. Entonces, debería de funcionar en Double Field Theory. Esa es la idea. Bueno, en Double Field Theory resulta ser que unas personas se nos habían adelantado, esta persona Blair, en 2016, y él calculó estas, así como les dije, usa uno las simetrías, las pone en la variación, integra por partes, y de ahí saca identidades de Nether, que deberían de ser estas. Pues ya alguien lo había hecho,
Y resulta que las calculó así. Y una vez uno fija la norma, como les dije que se fijaba anteriormente, uno cae en estas expresiones. Y entonces uno regresa aquí y dice, yo tengo un ansatz y tengo unas ecuaciones, unas identidades de Noether. Y mi ansatz me dice, son proporcionales. Entonces yo digo, pues mi ansatz va a ser ese. Las ecuaciones de movimiento de la E van a ser proporcionales a las ecuaciones, a una función beta de la E. Lo que eso quiera decir, porque aquí no hay ningún proceso de renormalización. Estas betas no salieron de ningún lado renormalizando ninguna teoría. Pero en principio, si hubiera una teoría doble de campos que se renormaliza y le calculan las funciones beta como les expliqué más o menos al inicio que se hace, deberían de dar unas betas de esta forma. Eso es lo que creemos. Entonces, uno enchufa esto. Bueno, estas ecuaciones son las mismas que estas, abriendo las derivadas. Y resulta ser que para que esto coincida con las identidades de Noether, estas, cuando uno apaga la dependencia... A ver, esto es importante decir. A mí me interesa apagar x tilde igual a 0. Pero alguien me podría preguntar, ¿esto es consistente? Sí, hay un marco de ODD que me pone en las coordenadas, donde no son dinámicas las coordenadas x tilde. Donde x no hay movimiento en las direcciones x tilde. Entonces, estas derivadas son 0. Y hay una transformación de ODD que me deja caer ahí. O sea, esto es una forma de fijar la norma. Entonces, cuando yo fije esto, quito la dependencia de ODD. Es lo que les decía acá. Debo de caer en cosas de esta forma. Y entonces debería de recuperar estos resultados. Pues resulta ser que los coeficientes que tengo que poner aquí, enchufar aquí, hacer cuentas y ver qué necesito que sean para que den esto, son muy fáciles de calcular y dan esto. Y entonces tengo unas nuevas identidades diferenciales generalizadas para unas funciones beta generalizadas que están definidas así, menos esto y menos 4 esto. Y estas son las nuevas identidades diferenciales que además generalizan a estas. ¿Dónde están las otras? A esta de aquí y a esta de aquí. Y ahora están empaquetadas en esto. Pero a ver, aquí hay una cosa. Están empaquetadas en las dos. La misma información está en las dos. Tengo doble teoría de campos, entonces por eso tengo cosas barradas y cosas no barradas. Pero la misma información de esta está aquí. Entonces me fijo en una de esas. Apago las derivadas tilde. Y entonces estas se reducen a las derivadas normales. Y también esto lo puedo reducir. Estas de aquí se van a reducir también. Llegamos a esto. Y aquí es donde fijo la A y la B. Pero esto es esta. Para A y B, las que ya les dije. Bueno, más bien, esto es la suma de esta con esta. Aparecen las dos ahí. Una está aquí y la otra está acá. Y eso es consistente además con que estas sean las ecuaciones de movimiento. Me fijo en estas ecuaciones de movimiento y hago lo mismo, apago la tilde y entonces la R grande cae aquí, que es el lagrangiano más una derivada total de la lagrangiano de la acción efectiva. Y la función beta del dilatón cae aquí. Y esta es la función beta que vimos que se tenía que modificar. Cuando hacía uno la redefinición se modificaba esta función beta. Y lo que nos queda acá usando esto es esa. Al inicio no me salía porque no me daba la misma beta.
la beta que no, sale cuando no hago esto. Pero es que hay que hacer esto para que sea esta. No daban lo mismo, parecía, daba otra, pero no es otra, sí es la que tiene que ser. Y esta, la ecuación de movimiento, se parte cuando apagan las tildes en la parte simétrica y una parte antisimétrica. Y lo ven y dicen, no manches, pues esas son estas funciones beta. Y entonces concluimos que esto sí se parte bien, como lo esperaríamos que viniera de este ANSATS. Y bueno, eso ya fue todo. Ahora sí se pudo generalizar. Ya nomás les doy unas conclusiones. Estos son... la gente ha hecho trabajos bastante cercanos a esto. Aquí, como les digo, estas pueden ser identidades diferenciales para un posible modelo sigma doble de cuerdas que tiene como funciones beta estas. Y resulta ser que esta persona, Copland, en 2012 ya lo intentó hacer. Y entonces él dice que las funciones beta que calcula deberían de satisfacer una ecuación de integrabilidad como esta, solo que él no le pone un 2. Él nomás, es que él no le pone coeficientes como hicimos nosotros. Entonces él dice, las ecuaciones de integrabilidad deben de ir como la divergencia de esto igual al gradiente de esto. Y resulta ser que a nosotros sí nos salió eso. Entonces parece que está bien. Y Berman también había estudiado estos posibles modelos dobles y también habla de funciones beta que deberían de hacer cosas parecidas a estas. Entonces por eso aquí les pongo, deberían de estas poder compararse con esas ecuaciones que ellos proponen. Y bueno, ya, ahora sí las conclusiones. ¿Qué fue lo que hicimos? Generalizar un resultado al FT. De la teoría de cuerdas al FT, que es una teoría de cuerdas, pero más compleja. Las funciones beta del grupo de renormalización satisfacen ciertas identidades diferenciales y definen las ecuaciones de movimiento de la acción efectiva. Esa es la relación, el ANSATS. Eso es fundamental en la EICE. Me tomé el ANSATS, son lo mismo. Y luego aquí, gracias a este ANSATS, las identidades diferenciales coinciden con las identidades de Netter asociadas a la acción efectiva. Unas vienen del modelo sigma y otras de la acción efectiva y pegan. Y entonces me hago la pregunta, ¿es posible generalizar este resultado al EFT? Y la respuesta fue sí. E incluso cuando apago la dependencia en X tilde, recupero los resultados anteriores. Uy, perdón. Y aspectos cinemáticos como las identidades de Bianchi, porque lo que traen estas cosas aquí adentro era lo que habíamos visto. La información que tienen y la información que tienen... ¿Dónde están las otras? Estas y esta de arriba y esta son las identidades de Bianchi, que son aspectos cinemáticos de la teoría. Entonces aquí nos recuperamos. Resulta ser que sí lo puedo generalizar y además recuperar todo lo que ya había dicho. Y además puedo dar unas identidades diferenciales que deberían de satisfacer las betas que ya les dije de un posible modelo sigma doble y sus identidades sus condiciones de integrabilidad. Y afortunadamente pudimos publicar en el archive un paper que estamos esperando a ver si podemos publicarlo en una revista. Nos parece que es bastante interesante este tema. Y como trabajo futuro, yo les dije una forma de fijar la norma y en particular uno podría preguntarse, ¿esta forma de fijar la norma es consistente con el método de Dirac? Porque el Dirac nos dice muy claramente cómo es que las normas se fijan y cómo se está fijando bien una norma. Entonces la pregunta es, ¿lo que estamos haciendo es consistente o lo que dice Dirac? Nosotros creemos que sí y entonces nos parece una posible pregunta que estudiar. Nasser en el 2015 hace el formalismo ADM, no sé si alguien sabe qué es el ADM de gravedad, pero es hacer el método de Dirac en gravedad. Pues él hace ADM, o sea el método de Dirac en Double Field Theory, y entonces tiene bastante acerca de esta pregunta. Además uno podría considerar partículas moviéndose puntuales, ahora sí, partículas puntuales moviéndose en fondos T duales. Porque lo elige es la T-dualidad relacionada a fondos, o sea, métricas con métricas duales, tensores de Karl Ramón,
los relaciona no linealmente, ¿no? Los relaciona de una forma rara y fea, pero hay espacio, hay fondos que son duales a otros fondos y en DFT deberían de ser el mismo fondo. Entonces uno podría pensar, ¿qué pasa con la dinámica de partículas puntuales en fondos T duales? Y Brandenberger en el 2018, no hace mucho, ha estudiado estas consecuencias también. Entonces creemos que también es un buen camino que estudiar. Sí, bueno, esto no lo dije. Hay una palabra que a mí me gusta decir. DFT es una teoría no geométrica, en el sentido de que las derivadas de Lie no son las derivadas de Lie usuales. Y las transformaciones que les estuve poniendo de simetría, cuando uno las reduce apagando la dependencia tilde y se queda con los campos H, D y G, son variaciones no lineales. Entonces en ese sentido no son derivadas de Lie. De hecho se puede ver que son, o sea que la derivada de Lie generalizada sobre G, o el pedazo que actúa sobre G, porque esto actúa sobre cosas más grandes, va como la derivada de Lie normal más la derivada de Lie en el espacio tilde más unas cosas que combinan cosas en el espacio tilde y cosas en el espacio no tilde, no lineales. Entonces como que sí tenemos dos copias, pero tenemos unas cosas que no nos hacen decir, son espejos nada más. Y entonces hay gente que ha estudiado esto como teorías no geométricas, le llaman flujos no geométricos, y para estudiar otras teorías que tienen como nombre Exceptional Free Theory o Double Space, que tienen el mismo espíritu de Double Free Theory y meter más grados de libertad. Y este otro paper de Angelis et al. Tiene dos modelos sigmas, o sea, dos de estos. No importa. Dos de estos. Bueno, la acción sin la variación, ¿no? Tiene dos de esos. Uno es covariante y otro que no. Y muestra que los dos son D-duales. Entonces, es interesante también estudiar estas ideas. Y bueno, los límites no relativistas de cuerdas son importantes porque hablan de efectos no relativistas de cuerdas y pues evidentemente nosotros vivimos en un mundo, en una realidad humana no relativista y quisiéramos conocer efectos no relativistas, entonces estas cuerdas, para saber un poco más de la fenomenología. Y resulta ser que la gente ya ha estudiado estos límites y que además los pueden estudiar con dualidad T. Y esto es lo que hace Birchoff, por ejemplo, en este artículo del 2018. Y pues esto es un poco para que vean que es un montón de teoría, un montón de cuentas, un montón de cosas que parecen que no hay física, pero la gente sí le interesa porque sí hay física aquí. Son bastante recientes, 2018, 2019, 2018. La gente sí está estudiando estos temas. Y bueno, ahora sí ya fue todo. Gracias. Muchas gracias, Abraham. ¿Preguntas o algo que me quieran decir? Tengo una. En tu construcción veo que básicamente estás trabajando con cuerda bosónica, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con supercuerda? ¿Se ha estudiado eso? Ya. El modelo sigma, o sea, la acción efectiva, que es tipo gravedad, es por cierto la acción de supergravedad y que se puede ver que en supercuerdas la parte bosónica reproduce lo mismo. O sea, la parte bosónica en la teoría de supercuerdas es lo mismo que acabo de decir, solo que va a haber 10 dimensiones y no 26. Pero toda la parte bosónica se reproduce igual que aquí. Bueno, yo tenía otra pregunta. A Cuando ver. metiste el dilatón, Uh-huh. decías que como que el espíritu de eso era arreglar el asunto de que la traza no era cero, ¿no? Ajá. ¿Se puede hacer con otro campo, con un vector o algo así? No, de hecho es muy curioso que... ¿Dónde había puesto eso? Sí, creo que es desde lo que hiciste de la licenciatura. Sí, a ver, yo les iba aquí. Resulta ser que cuando uno se fija aquí en el espectro no masivo,
O sea, A igual a 1, N1, N1, y entonces la masa da 0. Ese espectro no masivo se descompone en unas representaciones irreducibles de OD menos 1,1 y, y se descompone en un tensor simétrico y sin traza, uno antisimétrico y un escalar. Y eso es el contenido de campos del modelo de la acción efectiva, no hay de otra. Vale. Bueno, no sé, ¿qué más? Más dudas que tengan. En la parte que decías del trabajo a futuro, lo de la cosmología, Ujú. o sea, pondrías de fondo tal cual una Friedman Robertson Walker y su análogo tilde. Sí, es un poco... o sea, tomarse un fondo que es de dual a otro. Y entonces escribir la acción de una partícula en ese fondo. Cómo es la dinámica. Y es un poco lo que hacen aquí. Y según ellos sí sacan resultados cosmológicos acerca de esto. A mí no me queda todavía muy claro lo que hacen aquí, pero la idea principal de ellos es eso, agarrar unos fondos de duales y escribir una acción de partícula, pero en ese fondo. De partículas. Ajá. Y bueno, ya, no sé qué más vengan de dudas. Yo creo que esa dualidad T también se usa para inflación, ¿no? Explicar inflación en un periodo pre-Big Bang. Sí, tengo entendido, esa dualidad es bien importante, pero yo sé que se usa aquí, no sé para qué más la usen, la verdad. Yo lo he visto en inflación. Ya veo. Sí, seguro que sí. ¿Tú qué sientes que ganas con esta formulación? O sea, porque no sé si mi idea está mal, pero lo que vi un poco es que Soy ocioso. más o menos, ¿no? Que extendiste para tener como más una descripción más general. Bueno. Sí, dices, eso podría traer entonces un modelo de sigma doble y eso puede, no sé, por ejemplo, se me ocurre que tenga igual su fondo no trivial. Sí. Y entonces que saque cosas distintas, ¿no? Más Pues, generales. a ver, hay varios aspectos de por qué esto es interesante. El aspecto muy formal, por ejemplo, más matemático, es el hecho de esto no es geométrico. Y entonces hay algún tipo de geometría generalizada aquí que la gente matemática cree interesante. Y además, esto a nivel físico, entonces, ¿qué pasa? En la teoría de cuerdas uno inicia con cuerdas, pero se da cuenta que hay branas, que son el objeto extendido en una dimensión, que es una cuerda, está extendido en dos, es una dos branas, y está en tres y en cuatro, y están todas las branas que puedan caber. Entonces, la teoría de cuerdas completa en realidad tiene a todos esos objetos. La razón por la que la gente cree que DFT es interesante es porque creen que es un camino a poder construir esto que es la teoría de campo de cuerdas, donde tenemos campos que las perturbaciones más pequeñas tienen forma de cuerdas. Pues como que el campo H es una propuesta de alguna forma para eso. O sea, ¿dónde está mi campo H? Bueno, en la formulación H, aquí, en la formulación H empaqueta a todo el fondo bosónico. Entonces, a mí me da la impresión de que mucha gente cree, que a mí también me da la impresión de que puede ser, es que la teoría de campos de cuerdas es una teoría no geométrica y que no podemos estudiar hasta que formalicemos estas partes de qué son los flujos no geométricos. Porque otra vez, es que este R grande, todos los R's grandes que puse se reducen al final a este R, a esta combinación. Cosa como si esta de aquí fuera un R grande. Y por ejemplo, el lagrangiano de electro es F1, F1. Pues es eso. Y este es el lagrangiano como de un campo escalar. Pues como que esto sí tiene que ver con
con un tensor de Ricci, pero en un espacio más extraño. Eso está diciendo todo al final. Porque al final lo que queremos es esto, ¿no? Escribir una acción que se ve así. Porque decimos, esta es una acción de gravedad y entonces la teoría de cuerdas es teoría de gravedad y... También todo el objetivo es poder escribir las cosas de esta forma y entonces poder usar cosas que sabemos que son más parecidas a geometría. Y bueno. Igual la relación de la que era una teoría efectiva con la otra que era conforme, ¿no? Eso también está... Sí, exacto, o sea... Esa es la prueba de si hay algo parece gravedad en la teoría de cuerdas. Que lo debamos o no interpretar como gravedad la de veras, eso no, yo no lo sé. Pero si hay algo que sale y se parece a gravedad, sí hay. Y estos son esfuerzos en hacer más explícito eso, que sí hay gravedad. Sobre el ansatz que ponías para las funciones beta, ¿crees que hay alguna forma de más o menos deducirlo? ¿Deducir qué? Es que ponías como que de los puntos importantes era el ansatz que dabas para las funciones beta, ¿no? Sí. O sea, como así rascándole en la motivación que hay detrás de ese ansatz, habrá algo más fundamental que te diga que así debe ser. Pues un poco la idea es esto, el modelo sigma doble. ¿Qué es el modelo sigma doble? Esa es una buena pregunta. Porque el ansatz, o sea, para probar de alguna forma el ansatz, habría que hacer el procedimiento que se hace en cuerdas, que es cuantizar la acción, un modelo, agarrarse un modelo sigma doble, decir, este es mi modelo sigma doble, lo cuantizo, le saco funciones beta del grupo de renormalización, con todo lo que eso conlleva, y debería de caer en que sí es cierto esto. Pero esto es un trabajo muy largo, muy difícil. Y la maravilla de nuestro trabajo también es que solo es este ansatz lo que necesitamos para dar unas funciones beta. Pues si ya no hay nada más, gracias de nuevo. Gracias.